Mayito, en la cámara principal no estoy en el centro, ¿me viste? Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Quiero agradecer al Señor la bendición de podernos contactar nuevamente en día de martes con toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para recibir de la palabra de Dios el consejo para la edificación de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestra familia. Antes de introducir el tema, quisiera tener unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, oh Dios, la oportunidad de poder estar en tu presencia, y te estoy suplicando, por favor, que tú nos bendigas, tú nos guíes, Señor, en esta plática santa, Señor, oh Dios, y que tu palabra no vuelva atrás vacía, Señor, sino que haga el efecto para lo cual, Dios mío, tú la envías. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero titular este tema, así fue como lo titulé, y está en su pantalla, valores, y quiero hablar de los valores, pero quiero mencionar valores que serían el área fuerte o las fortalezas dentro de una familia, en un matrimonio, en los cónyuges, y puse aquí fortaleza versus debilidades, pero quiero hacer mi énfasis en los valores, y entonces rápidamente quiero mencionar 10 áreas, están puestas también en su pantalla, 10 áreas que se consideran las más importantes dentro de una relación matrimonial. Las voy a mencionar, algunas de ellas ya han sido objeto de temas y de enseñanza, y ya es probable que quizás en algún momento se requiera volver a hablar de algunas de las cosas que ya hemos tratado. Pero me gustaría mencionar estas 10 áreas como las más primordiales de en cualquier matrimonio, y se consideran importantes, y si algo es importante es porque es necesario. Entonces, bueno, necesito hacer otra aclaración, y discúlpenme, porque pareciera que no quiero comenzar nunca. No lo tengo puesto en un orden lógico. Probablemente algunos sientan que en su lógica hay cosas que son más importantes y que deberían de estar en primer lugar. No está puesto en un orden lógico, ni siquiera está puesto en un orden de prioridad en cuanto a lo que pensaría una persona. Yo estoy poniendo estas 10 cosas. Cualquiera de ellas 10 pudiera estar en el primer lugar, en el segundo lugar. Entonces lo que quiero mencionar aquí es que aunque estoy marcando 10, ese no quiere decir tampoco que es un escalafón de orden, sino que sencillamente son 10 puntos. Cosas importantes dentro de una relación matrimonial. Primeramente puse aquí comunicación. Creo que la base de bendición para un matrimonio es tener una excelente comunicación, o sea, una manera de comunicarse donde uno pueda comunicar todos sus sentimientos y pueda comunicar todos sus pensamientos, inclusive hasta sin ser malinterpretado, sino que es una comunicación constructiva para edificar. Está la sexualidad. De esa no voy a explicar nada ahora. Comprensión. Está también los intereses comunes. O sea, cuando hablo así de los intereses comunes es que hay un principio bíblico que muchos olvidan, y ese principio bíblico es
dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. O sea, necesitamos que hayan intereses comunes dentro del matrimonio que nos mantengan unidos. Algo que es importante también es la economía dentro de la familia. Hago la aclaración de que no se trata de que uno de los cónyuges o los dos tengan un pensamiento únicamente en el dinero, pero es evidente, hermano, que cuando una familia tiene escasa economía, entonces aparecen crisis dentro del matrimonio por causa de que no existe una correcta provisión. Entonces, estoy hablando dentro de los términos de la lógica, ¿verdad? No vaya a ser que nos pase como la historia de aquella mujer que se encontró el camarón encantado y ella siempre quería un poquito más y siempre quería un poquito más y nunca estaba conforme con lo que tenía. Entonces, estoy hablando como regla general, una economía que pueda cubrir las necesidades de la familia, una economía que traiga estabilidad financiera dentro del hogar. Eso hará que el matrimonio sea bendecido, que el matrimonio sea también próspero. Y yo creo que parte de la voluntad de Dios, del corazón de Dios y del deseo de Dios es bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, no solo en la espiritual, sino también esas necesidades del alma, esas necesidades del cuerpo, las necesidades físicas. Así que siempre recordando ese versículo, ¿verdad? Del apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. Entonces ahí entran intereses, economía, el amor es un tema que ya lo hemos mencionado varias veces. Están los valores que a este le voy a dedicar el tema de hoy. Los valores, está la aceptación que tiene que ver con el hecho de que uno no está tratando de cambiar a su cónyuge, sino que uno acepta a su cónyuge tal cual es. Y esto es importante porque también muchas personas han fracasado pensando primero que se están casando con el príncipe azul o con la princesa rosada, y su pensamiento después se desvanece y ellos llaman esfuerzo a tratar o a intentar cambiar a la persona. Para empezar, la única persona que tiene la autoridad y el poder de cambiar a otra es Cristo. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que si el matrimonio, si usted quiere en el matrimonio tener éxito, una de las cosas que debería de hacer es aceptar a su cónyuge, tal cual es. Aunque de forma personal hay algo más o adicional que yo quiero mencionar. Si yo sé que hay algo en mí que no está correcto, que no está bueno, entonces yo no debería de aceptarme a sí mismo, sino que yo debería de buscar que Dios me bendijera, que Dios hiciera provisión al área de mi necesidad, cualquiera que sea. Pero nosotros no podemos pretender cambiar a otros, sino que nosotros necesitamos cambiar nosotros y ser un testimonio y ser un ejemplo a los que nos rodean. Eso se llama aceptación. Apoyo tiene que ver también con la palabra empatía. Es la capacidad que uno tiene de acercarse a su cónyuge y
y si es su cónyuge el que está herido, debilitado, enfermo, la palabra empatía es identificarse con la necesidad que tiene su cónyuge. De esa manera usted se puede volver el ministro que le ministra la necesidad de su esposo o de su esposa, en el caso que sea el otro género. Entonces, explico en 10º lugar, una de las visiones que deberíamos de tener presente es que dentro de las 10 cosas más importantes, aunque yo la puse de último, está la familia. O sea, estoy hablando, cuando estoy hablando de una familia, me estoy refiriendo a los 2 cónyuges y me estoy refiriendo a los hijos. Entonces, esa es la familia más cercana, teniendo presente, por ejemplo, el principios bíblicos como el hecho de que cuando Dios hizo a Adán, dejó la sentencia establecida. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los 2 serán una sola carne. Entonces, partiendo de ahí y no renunciando a nuestros padres, sino honrándolos, cuando hablemos de familia, hablemos del núcleo familiar, donde está incluido nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos. Estas 10 cosas son las 10 cosas más importantes dentro de la relación matrimonial, y uno necesita un equilibrio demasiado fuerte en la palabra y un deseo extraordinario de obedecer a Dios para que las cosas funcionen. Y digo para que las cosas funcionen porque definitivamente lo que desata bendición de Dios sobre nuestras vidas es el que nosotros oigamos el consejo de la palabra, lo guardemos, lo atesoremos y lo pongamos por obra. No nos sirve el conocimiento si no lo llevamos a la práctica, hermano. Por eso yo quiero hablar de valores. Y entonces le estoy presentando en mi primera diapositiva, estoy presentando dentro de los valores la fortaleza. Y lo contrario a la fortaleza es la debilidad. Por eso dije, puse versus porque existe un combate espiritual, existe un combate emocional que tiene que ver con las áreas fuertes de nuestra vida y con las áreas débiles de nuestra vida. Antes de leer cuál es el primer valor que quiero mencionar, yo solo quiero que tengamos presente que siendo nosotros personas maduras, es muy probable que todavía encontremos que hay un área de debilidad en nosotros que necesita ser trabajado y que necesita ser edificado. No nos debería de molestar si nuestro cónyuge identifica cuál es nuestra área débil y nos deja saber cuál es nuestra área débil, no con el propósito de criticarnos, sino con el propósito de trabajar para que desaparezca la debilidad y la debilidad termine convirtiéndose en fortaleza. Ahora, déjenme hablar del primer principio, la honestidad. Esa sería la fortaleza. La honestidad sería la fortaleza y la debilidad sería la deshonestidad. Entonces, yo puse 4 versículos y quiero, antes de mencionar los versículos, la confianza es un bien, vamos a usar la palabra social, que definitivamente es necesaria en diversos ámbitos del quehacer humano. O sea, se necesitan hombres confiables, se necesitan mujeres confiables, se necesitan personas confiables. Y las personas que son propensas a la mentira, a las personas que son propensas a la tergiversación de la historia, de las palabras,
de cómo sucedieron los hechos, esas personas suelen generalmente ser consideradas de una forma negativa, especialmente en condiciones ordinarias, ya que ponen en jaque la confianza que puede ser depositado en ellos. Si uno conoce que la debilidad de una persona es la deshonestidad, uno no querrá hacer depósito de confianza en esa persona para que administre dinero. Uno no querrá hacer depósito de confianza en esa persona para contarle a esa persona un conflicto, un problema, porque uno sabe que es deshonesto, porque uno sabe que su debilidad es la deshonestidad, la tergiversación de las cosas. Entonces, imagínese usted, esto dentro del matrimonio es un problema serio. Entonces, si los cónyuges de un matrimonio, dentro de un matrimonio, aprenden a desarrollar el valor de la honestidad, entonces ellos no se van a mentir el uno al otro, ellos no van a tergiversar historias, ellos van a saber cómo fortalecer sus vidas en la verdad, que es Cristo, en la verdad, que es la palabra, pero diciendo la verdad en un espíritu de amor. Ahora, comparto unos minutos con ustedes 4 versículos que en sus traducciones, hermanos, son poderosísimas. Número 1, Éxodo 18, 21. Dios, por ejemplo, acuérdense que uso estos versículos y aunque no estén hablando de matrimonio, sí hablan de la palabra honestidad y quiero aprovechar para usarlos como un principio espiritual. Y toda palabra, hermano, es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer el hombre de Dios perfecto. Déjeme decirle que la mayoría de nosotros, sinceramente, nos desilusionaríamos de cualquier persona que conociéndola por un tiempo termináramos llegando a darnos cuenta que es deshonesto, que es deshonesta. Sin embargo, nosotros tendríamos que cuidarnos a nosotros mismos en cuanto a honestidad. Y me llama la atención, por ejemplo, que Dios le dice a Moisés en Éxodo 18, 21, sin embargo, vete y elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con la capacidad y con la honestidad. Quiero llamarle la atención, porque se trataba de hombres que iban a ocuparse de administrar, según la Biblia, juicios dentro del pueblo de Dios. Iban a ser hombres con la capacidad de ministrar consejo, de dirigir dentro del pueblo de Dios. Entonces yo tengo que suponer que si a mí Dios me escogió y me hizo hombre y me hizo cabeza de una familia, una de las virtudes que tiene que haber en mí es honestidad, según la Biblia. Entonces, cuando yo leo aquí, lo primero que yo entiendo es que no todos los hombres en Israel ni tenían la capacidad ni la honestidad para ocupar el cargo que Dios quería que ocuparan. Entonces Dios le dijo a Moisés, escoge dentro del pueblo de Dios a personas que tengan la capacidad. Eso no era una cosa que iba a ser señalada de dedo, sino que yo imagino desde mi punto de vista al leer la palabra, que ya estos hombres tendrían que ser considerados y conocidos en medio del pueblo de Dios como hombres con capacidad para instruir, capacidad para administrar, capacidad en cuanto a sabiduría, capacidad en cuanto a conocimiento. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor dijo, escoge hombres con capacidad, lo cual me deja a mí entrever que una de las debilidades de cualquiera de los dos cónyuges sería la incapacidad.
O sea, y la incapacidad es una limitación, es como si uno hablara de la incapacidad de una persona y que le falta un brazo o que le falta una pierna. Entonces, aquí estamos hablando de entendimiento, aquí estamos hablando de sabiduría, aquí estamos hablando de la capacidad de administrar palabra, consejo, juicio. Y entonces Dios dijo, escojan algunos hombres capaces, pero que también sean honestos. Era una clave, era una necesidad. Y esa debería de ser una de las fortalezas de cualquier hombre, la honestidad. Luego menciona que sean temerosos de Dios y que odien el soborno. Entonces, si usted se da cuenta, dentro de estas, o sea, las 4 características fundamentales de un hombre para ser cabeza dentro de un grupo, en este caso, ellos iban a estar sobre grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10 personas. Dios dijo, tiene que tener 4 cosas. Quiero que me oiga, hermano, porque los principios bíblicos son claves para tener éxito en nuestra vida. Número 1, capacidad. Número 2, honestidad. Número 3, Dios dijo que sean temerosos de mí. Y número 4, que odien el soborno, que nadie los pueda comprar con dinero. Ahora, ahí estaba incluido la honestidad. Quiero que usted vea el Salmo 25, 21. Dice la Biblia que la integridad y la honestidad me protejan. Si alguno está tomando nota, yo le invitaría a que escribiera en su libreta que la honestidad es un escudo, es una forma de protección. Y la Biblia dice que el salmista en su oración dijo que la integridad y la honestidad me protejan porque en ti pongo mi esperanza. O sea, que venga, Señor oh Dios, que venga, Señor oh Dios, un espíritu de integridad, un espíritu de rectitud, que venga, Señor oh Dios, un espíritu de honestidad y me protejan, me cubran, porque en ti pongo mi esperanza. Ok, honestidad ante todo, diría alguien, pero si usted se da cuenta, la honestidad aquí está casada, vamos a decir, está en matrimonio con otra palabrita que se llama integridad. Y casi siempre cuando llego a este punto digo que una persona íntegra es la que guarda su mente y su corazón para aquella persona que uno ama. Entonces me gustaría adicionalmente mencionar aquí que el primer mandamiento es amar a Dios con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestros deseos o anhelos. Y también quisiera decir que si una persona llega a amar a Dios como debe de amarlo, entonces amará a su esposa, amará a sus hijos, amará a sus padres, amará a sus amigos, amará al prójimo y eso lo hará una persona íntegra. Entonces, la integridad es una administración que viene del reino de la luz, porque la integridad ayuda a los hijos de Dios a mantenerse fieles bajo cualquier situación o condición. O sea, en integridad a una persona le encargan la mayordomía de algo y él es fiel, y cuando él es fiel en lo poco, dice la palabra de Dios, en lo mucho Dios lo levanta. Hubo creaciones que no pudieron ser íntegras. Por ejemplo, el querubín Luzbel fue hecho perfecto y colocado para que gobernara y se enseñoreara en un huerto lleno de piedras preciosas, pero él no pudo ser íntegro ni fiel sobre lo que se le había colocado. A Adán y a Eva lo colocaron en un huerto donde habían árboles y habían frutos, pero él no pudo ser íntegro ni pudo ser fiel donde Dios lo colocó. Entonces es importante que nosotros veamos que hay una unidad
estrecha entre la integridad y la honestidad. Y el salmista dice, Señor, necesito que esto sea mis escudos, que ellos me protejan, porque en ti solo puedo poner mi esperanza. Proverbios 11:3, mire lo que dice la Biblia. La honestidad guía a la gente buena. O sea, dice la Biblia que del corazón bueno, el hombre bueno saca buenos tesoros. Del corazón malo, el hombre malo saca malos tesoros. Entonces, la honestidad es algo, dice la palabra de Dios, que guía a la gente buena. Cuando alguien tiene un buen corazón y alguien ama a Dios y sirve a Dios, una de las cosas que Dios dice aquí es que lo guía la honestidad. Siempre va a querer actuar con honestidad. Sus valores se van a volver su fortaleza. Y una de las cosas que nosotros necesitamos se vuelva una fortaleza en nosotros es la honestidad, porque la deshonestidad, que es todo lo contrario, es una debilidad, es una flaqueza, es algo bochornoso de lo cual algunos no quisieran ni siquiera hablar de sus deshonestidades. Entonces me llama la atención que, y en su pantalla está, Proverbios 11:3 dice, la honestidad guía a la gente buena, pero la deshonestidad destruye a los traicioneros. Entonces, imagínese usted, hermano, discúlpeme, bajo este principio, entonces yo diría que dentro de un matrimonio el adulterio no es solo una traición y una deshonestidad, sino que donde quiera que haya una deshonestidad existe una traición. Y la palabra de Dios dice que la deshonestidad finalmente destruye a los traicioneros. Entonces, una de las características del matrimonio, y en esto tendríamos que aprender a trabajar, no solo ella es nuestra esposa, sino que también es nuestra amante, también es nuestra amiga. Usted tendría que mirarlo en el libro de los Cantares, cómo es que Salomón describe a esa su amada en diferentes facetas, la llama hermana mía, amiga mía, esposa mía. Entonces, quizás en un área podríamos ser honestos, pero quizás en alguna otra área estaríamos siendo deshonestos y esto nos estaría llevando a una traición, que no precisamente tiene que ser el adulterio. Entonces, cuando existe un valor que se llama la honestidad, entonces la Biblia dice que se vuelve en el guía de gente que tiene buen corazón. Pero dice la palabra de Dios que cuando aparece la deshonestidad, entonces dice la Biblia que la deshonestidad, ser deshonesto, termina destruyendo a los que acostumbran a traicionar. A los que acostumbran a traicionar con sus palabras, a los que acostumbran a traicionar con sus pensamientos, a los que acostumbran a traicionar con sus acciones. La deshonestidad los destruye. Y está bueno que usted tome nota de este versículo porque es importante y es un principio bíblico. Proverbios 11:5 dice, la honestidad dirige los pasos de los justos. Los dirige, y dice la Biblia, los perversos caen bajo el peso de su pecado. Pero me llama la atención que una de las características de la honestidad es guiar, es dirigir. O sea, cuando una persona es honesta, sus pasos son dirigidos, sus pasos son llevados, bendito el nombre del Señor. ¿A quién mueve la honestidad? A hombres justos.
¿Qué mueve la honestidad? La justicia, el deseo no solo de hacer bien, sino de que haya justicia dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de la familia. Y la justicia, amado hermano, es de Dios. Entonces, valores, fortalezas versus debilidades. Si hay honestidad, eso es una fortaleza. Pero si hay deshonestidad, entonces allí habrá debilidad. Entonces uno debe de ser honesto, exponiendo las cosas. Déjeme decirle, hermano, que uno de los problemas más serios de los matrimonios en este país es cómo ellos esconden el dinero. Son deshonestos con sus esposas, con sus esposos, en el uso del dinero. Y yo quiero decirle que cuando uno de los dos cónyuges o los dos sienten la necesidad de esconder no solo el dinero que cobraron, sino el uso que le están dando, esa es una debilidad dentro del matrimonio. Y el que es deshonesto en un área de su vida, más tarde o más temprano puede ser deshonesto en cualquier otra área de su vida, porque es una administración que tiene que ver con valores. Por ahí tendríamos que mencionar algunas deshonestidades más, pero por favor, se me ocurrió mencionar esta. Pero es, por ejemplo, es un acto de deshonestidad hablar de su esposa o hablar de su esposo. Y es un acto de deshonestidad terrible cuando un padre le habla a los hijos de su mamá o cuando una mamá le habla a los hijos de su papá. Eso es un acto de deshonestidad, de traición. Y si usted se da cuenta, la Biblia dice, y aquí esto es serio, hermano. Esto es serio. La Biblia dice que la honestidad guía a gente buena. Entonces, si no me está guiando la honestidad, lo primero que dice la palabra de Dios es que yo no soy bueno. Y entonces dice la Biblia finalmente que la deshonestidad será lo que terminará destruyendo a los traicioneros, a los que actúan solapadamente, escondidos, agreden. Entonces tendríamos que revisar cómo es que están nuestros matrimonios y entonces usted tendría que revisar sus valores. Ok, déjeme pasar rápidamente. La verdad que se me fue aquí 30 minutos y estoy asustado, pero está bien. Es importante que yo hable de estos valores. Y imagínese usted la honestidad, el primero que mencioné. Valores, fortalezas versus debilidades. El segundo valor que debe de haber dentro del matrimonio es la paciencia. Ese sería una fortaleza. Si usted es paciente, no paciente de hospital, sino paciente de carácter, de principio, entonces en usted hay una fortaleza, pero la debilidad sería la premura o la impaciencia o rápidamente la forma descompuesta para contestar o actuar. Ahora, mire lo que dice Job capítulo 20 versículo 2. Mi turbación me obliga a contestar debido a la impaciencia que siento. Entonces, a mí me llama la atención dos palabras aquí clave. A ti no te obliga a contestar tu esposo y a ti no te obliga a contestar tu esposa. No, le contesté así porque él me obligó a esto. Si usted se da cuenta, dentro de la agresión verbal está precisamente el contestar y no contestar de una forma correcta. Y ahí sí tendríamos que pedirle al Señor que Dios nos ayude a madurar, porque dice la palabra de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que dice, con lo que habla. Entonces Job dijo, mi turbación me obliga a contestar. Entonces, ¿qué generó una contesta en Job?
La Biblia dice que su turbación, alguien en turbación, es alguien que no está viendo claramente las cosas. Alguien turbado por lo que sea, hermano. La turbación de Job era genuina. Que un día lo perdiera todo y además de eso perdiera a sus hijos y además de eso su mujer le dijera que maldijera a Dios y que se muriera, no era cosa de risa. Todo lo que estaba padeciendo Job era motivo de turbación, porque estoy hablando de que perdió a todos sus hijos, pero además de eso perdió también no solo a sus hijos, sino que su matrimonio se destruyó. Y lo próximo que quiero mencionar es que su salud se destruyó, fue lleno de sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y la Biblia dice que era el hombre más justo que había sobre la faz de la tierra. Entonces no puedo explicarme, pero yo que no soy tan justo como él, y si soy un justificado por la sangre de Cristo, me estuviera preguntando, ¿qué mal hice para recibir semejante juicio de parte de Jehová? Entonces mire lo que dice aquí, mi turbación me obliga a contestar. Gente turbada contestan en una mala forma. Y dice la Biblia, debido a la impaciencia que siento. O sea, el hombre perdió la calma, el hombre perdió totalmente la compostura. Y entonces dice la Biblia, de nuevo reitero, que la turbación fue la que contestó por su boca. Así que tenga presente que de la abundancia de su corazón habla la boca. Si su espíritu está turbado, entonces la turbación lo obligará a usted a contestar de una forma que no es correcta. Usted no tendrá espacio para pensar, sino que van a contestar sus sentimientos. Y eso es peligroso, porque después que usted suelta palabras, ya usted no la puede recoger. Me llama la atención porque le puse el mismo versículo, pero en otra traducción. Mire lo que dice en la otra traducción, Job 22. Por esto mis pensamientos me hacen responder a causa de mi inquietud interior. Entonces, para una de las fortalezas dentro del matrimonio sería, si nos vamos a sentar a conversar, aunque haya un problema o haya un conflicto, lo tenemos que hacer en una quietud de espíritu. Lo tenemos que hacer con la paz de Dios en nuestro corazón. Lo tenemos que hacer con los principios bíblicos, con lo que podemos edificar. Usted no se atreva a sentarse a hablar con un espíritu de amargura o con una turbación en su corazón. Usted no se atreva a tratar de solucionar problemas cuando en lo más profundo de su corazón, en el interior de usted hay una inquietud que no lo deja pensar, y que lo que usted dice es pensar lo que está pensando, pero sin un control en su boca. Y ese control sería el Espíritu Santo de Dios y la paz que Dios puede dar para poder edificar tu casa. Me llama la atención otro versículo que quiero que usted vea, Éxodo 6:9, ahí está en la misma diapositiva. Habló pues Moisés de esta manera a los hijos de Israel. Y mire lo que dice la Biblia. Acuérdese que recurro a estos versículos solo para que aprendamos principios bíblicos. Mas ellos no escucharon a Moisés por impaciencia de espíritu y a causa de la dura cerviz. Ahora me quiero quedar unos minutos. Es interesante, hermano, que cuando tú estás delante de gente impaciente, aunque tú le estés dedicando tiempo para darle un consejo o para poner puntos necesarios, ellos no te estén escuchando, porque tienen en su corazón una impaciencia. No es, hermano, discúlpenme, no estaba hablando cualquier hombre. Estaba hablando Moisés, el apóstol del Antiguo Testamento. Estaba hablando el hombre que Dios había escogido. Estaba hablando un hombre maduro. Estaba hablando un hombre que la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra. Estaba hablando un hombre, no estaba hablando teoría, sino que estaba hablando teología vivida.
Y sin embargo dice la palabra de Dios que ellos no pudieron escuchar a su padre. Moisés era el padre apostólico de Israel, no lo pudieron escuchar. Y la Biblia dice que la razón por la cual no los pudieron escuchar era por la impaciencia de espíritu. Si usted se da cuenta, aquí no dice impaciencia de su carácter o de su naturaleza, sino la impaciencia de su espíritu. Entonces, los que son impacientes en su espíritu no pueden escuchar. No pueden escuchar consejo, no escuchan reprensión, no escuchan disciplina, no escuchan advertencias porque son impacientes de espíritu. Y la Biblia dice que la impaciencia del espíritu tiene causa en la dura cerviz. O sea, en no querer humillar el espíritu y en no querer sujetarse al propósito y a la voluntad de Dios. Que el Señor tenga misericordia, porque eso usted lo puede tomar como un principio y aplicarlo no solo en el hogar, eso lo puede aplicar en el trabajo, eso lo puede aplicar incluso dentro de la iglesia. Habrán personas que no querrán obedecer y que no querrán sujetarse porque su cerviz es tan dura y su espíritu es tan impaciente que ellos no están dispuestos a escuchar el consejo que los puede bendecir. Que Dios tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia. Proverbios 14:29. Quiero que usted vea este versículo, hermano, en esta traducción. La Biblia dice, la paciencia resulta en mucho entendimiento. O sea que cuando una persona desarrolla como virtud y como fortaleza de su carácter y de su espíritu la paciencia, dice la Biblia que resulta en mucho entendimiento. Sin embargo, la impaciencia obtiene la necedad como su porción. Entonces, en la impaciencia hay una porción de necedad que se manifiesta. Así que los impacientes no son impacientes porque son hiperkinéticos, porque tienen que estar haciendo algo. No, los impacientes es porque ellos no han podido sujetar su espíritu, porque ellos no han podido sujetar su mente, porque ellos no han podido sujetar su corazón al consejo de la palabra de Dios. Y me llama poderosamente la atención, hermano, que la paciencia es una virtud tan poderosa que dice la Biblia que resulta no en entendimiento. Vea el grado superlativo que aparece en esta traducción. Dice que resulta en mucho entendimiento. Sin embargo, los impacientes, dice la palabra de Dios, recogen una porción enorme de necedad. Así que fortalezas versus debilidad dentro del matrimonio. Entonces menciono la fortaleza, sería la paciencia, pero la debilidad sería la premura en contestar, la premura en actuar, la premura en molestarse, la premura en incomodarse. La impaciencia es una debilidad. Quiero que usted vea la próxima diapositiva. Estoy hablando de valores, por supuesto, fortaleza versus debilidades. El compromiso. El compromiso es una fortaleza. Y lo contrario, o lo que se manifiesta contrario al compromiso como una debilidad, es el egoísmo. O sea, cuando uno obtiene compromisos, pues bueno, es probable que uno obtenga un compromiso con sí mismo. Uno se hace a sí mismo un pacto, o uno se hace a sí mismo un voto. Y entonces, si usted se da cuenta, cuando usted se compromete con algo, con ese algo que siempre que usted se comprometa, usted va a tener que actuar sacrificando algo, sacrificando su voluntad,
sacrificando sus deseos, quizás sacrificando dinero, porque usted hizo un compromiso, usted hizo un pacto. Entonces, hacer compromisos, hacer pactos, ese es uno de los valores que lo hace a usted fuerte, fortaleza. No querer comprometerse con nada ni con nadie, únicamente con usted, es un acto de egoísmo. Así que el matrimonio no puede ser un acto de egoísmo, sino que tiene que ser un acto de compromiso, donde dos personas se comprometen no a ser felices ellos mismos, sino a hacer feliz a su cónyuge. Así que usted va a tener que dar amor, usted va a tener que dar respeto, usted va a tener que proveer a los intereses del matrimonio, usted va a tener que sembrar para cosechar y recibir. O sea, el compromiso te obliga a ti a dar, no a recibir. Y generalmente hay gente que son tan egoístas que dicen, yo no tengo por qué amarlo si no me ama. Yo no tengo por qué darle los buenos días si no me los da a mí. No tengo por qué saludarlo si tampoco me saluda. Y entonces usted se da cuenta que este tipo de personaje no concuerda con el paradigma de lo que sería un matrimonio. Cuando usted mira esto a la luz de la palabra de Dios, la Biblia dice que el hombre debería de ser para la mujer todo lo que Cristo es para la iglesia. Y cuando usted mira en Efesios capítulo 5, la palabra del Señor es impresionante porque deja saber todo lo que Cristo hizo por la iglesia. La amó sin que ella lo hubiera amado. Dice la palabra de Dios que la compró con su sangre. Dice la palabra de Dios que la lava con el lavamiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia que se la presenta a sí mismo sin manchas, sin arrugas y sin defecto. Imagínese usted, Cristo se ha pasado toda una vida desde la eternidad dándole a la iglesia, para empezar, desde que nos inscribió en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, compromisos, ese es un área de fortaleza. Pero cuando alguien no quiere compromisos, ese es un área egoísta y de debilidad. Por ejemplo, ese es el hombre que no quiere compromiso y cuando se casa con una mujer quiere seguir teniendo sus amigos de soltero y la deja sola. Es un área tremenda porque el hombre viene al matrimonio y quiere continuar con su vida como si él no tuviera compromiso, como si fuera un soltero. De igual manera las mujeres, casarse y no querer atender su matrimonio y no querer atender su familia, es igual, un área donde se manifiesta el egoísmo. Y cuando estoy hablando de atender, discúlpeme a los que me están escuchando por si alguno pensó que yo estoy hablando de planchar, de lavar, de planchar, de cocinar. Yo no estoy hablando de esas cosas únicamente. Solo estoy hablando de que un área de debilidad dentro del matrimonio es el egoísmo. Cada cual busca lo suyo propio. Y eso es muy peligroso. Le quiero mencionar algo que aparece en Nehemías 9:38. Y por supuesto quiero usar el principio espiritual. Nehemías 9:38. A causa de todo esto hacemos un compromiso. Cuando usted lee todo el capítulo 9, Nehemías está hablando de lo que hicieron sus padres. Sus padres fueron sacados de Egipto, sus padres fueron llevados por el desierto. Él está hablando de cómo a sus padres se le dio la tierra prometida y cómo después a sus padres, dice la palabra de Dios, se les entregó las naciones, Dios le dio paz y cómo estando ellos en la tierra prometida se volvieron atrás. Acuérdense que Nehemías forma parte de la diáspora que fue sacada de Babilonia. Entonces me llama la atención que después que Nehemías hace esta oración, dice la Biblia que ellos todos hicieron un compromiso. Entonces, mire cómo dice Nehemías 9:38, a causa de esto hacemos un compromiso firme
y testificamos en un documento sellado. Fueron y escribieron, hermano, un documento, lo firmaron y lo sellaron. Y entonces dice la Biblia, y testificamos en nuestro documento sellado, nuestros ancianos, los levitas, nuestros sacerdotes y todos los que hemos sobrevivido. Ahora, yo quiero que nos quedemos aquí, hermano. El matrimonio es un milagro. De hecho, los matrimonios aquí en Estados Unidos duran 3 años. Ese es el récord que ellos tienen en su registro. En mi país, por ejemplo, bueno, no es mío porque no lo he comprado, donde nací, el 75% de los matrimonios se divorcia. Entonces, escúcheme, el matrimonio es un compromiso. Así que uno de los valores que debe de tener un hombre y una mujer que va al matrimonio es el compromiso. Me llama la atención que estos hombres testificaron, dice, hicimos un compromiso. Cuando un hombre y una mujer se están casando, firmemente están haciendo un compromiso y están testificando en un documento que están firmando y que queda sellado. El deseo es decir, vamos a mantener vivo el compromiso, no arrastrando las patas, hermano, no porque me queda más remedio, no, trabajando para el compromiso, aportando para ese compromiso, bendiciendo a nuestro compromiso, agradeciendo a Dios que tenemos un pacto y un compromiso, no delante de Dios, sino delante de los hombres. Y dice la Biblia que todos los que firmaron esto eran ancianos, levitas, sacerdotes y todos los que hemos sobrevivido. Le quiero llamar la atención de la última frase, todos los que hemos sobrevivido. Entonces le quiero hablar a los que hemos sobrevivido. Dios nos ha sacado de Babilonia. Dios nos ha limpiado de los pecados, de las impurezas, de las maldades de Babilonia. Dios nos ha quitado las cadenas de Egipto y de Babilonia. Dios nos ha librado de la esclavitud y hemos sobrevivido. Entonces, si hemos sobrevivido, una de las cosas que podemos hacer es un compromiso. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para bendecir nuestra casa y nuestra familia. Compromiso para llenar. Mira, hermano, una de las acepciones en el idioma español de fidelidad es esta. Fiel es uno que llena todos sus compromisos. Si alguien no quiere firmar un compromiso en su espíritu y en su alma, eso es resultado de algo que está en lo más profundo de su corazón, que se llama egoísmo. Entonces, se meten en el compromiso todos los que hemos sobrevivido. Los que hemos sobrevivido vivido por la misericordia de Dios. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos ha hecho libre de los espíritus inmundos. Entonces, los que hemos sobrevivido a esa horda de pecado y de maldad, deberíamos de hacer algo. Firmar el compromiso en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestros propósitos. Tengo un compromiso. Mi primer compromiso es obedecer a Dios en todo, para también poder hacer feliz a los que me rodean, poder hacer feliz a mi esposa, poder hacer feliz a mis hijas, poder hacer feliz a mis hijos de segunda generación, poder hacer feliz a mis hermanos, aquellos que pastoreo por la gracia del Señor Jesús. Eso se llama compromiso y no ser egoísta. Hay gente que tiene la famosa expresión, necesito pensar en mí porque nadie piensa en mí. Eso no es cierto. Dios siempre piensa en ti, así que tú siempre pudieras estar pensando en los demás, porque tú sí tienes a alguien que siempre piensa en ti. Dios, el dueño de todo, de la plata, del oro, del mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces me gustaría que usted mirara Job capítulo 31, versículo 1. Este es impresionante.
Y déjeme explicarle que cuando el compromiso es un área de fortaleza tremenda, porque alguien que sabe comprometerse y cumplir con lo que se comprometió es un rasgo que es tan indispensable incluso a la hora de ir a trabajar, a la hora de armar un equipo para cualquier cosa, compromiso. Así sea para jugar un deporte, se necesita compromiso. Imagínese usted para el matrimonio. Son las diversas formas creadas de convivencia en medio de una sociedad, y si se va a armar un equipo para trabajar, si se va a armar un equipo para jugar fútbol, si se va a armar una familia mediante la unidad de un hombre y una mujer y van y se casan, lo primero que tiene que existir como valores que se constituyan en una fortaleza es el compromiso. Entonces, cuando yo miro la palabra compromiso, sería el equivalente a su traducción, incluso anteponer. Es la capacidad que tiene uno de anteponer el bien de otro por el de uno. Uno desea dentro del compromiso beneficiar a la otra persona. Sin embargo, el egoísmo implicaría todo lo contrario. El egoísta siempre busca su propio beneficio. Entonces, Job capítulo 31, versículo 1 es impresionante porque me gustaría que usted mirara. Job dijo, hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. Compromiso. Ese era un área de fortaleza extraordinaria que tenía Job. Estaba comprometido a base del hecho de que en su corazón había integridad según la palabra de Dios, y si había integridad, había honestidad, y porque había integridad y había honestidad, él podía firmar un compromiso. Hice un compromiso, mis ojos jamás y nunca serán colocados sobre ninguna doncella. Para mí no va a existir más que una mujer con la que me casé y tuve hijos. Imagínese usted, hermano, qué nivel de integridad que él hizo un pacto con Dios. Señor, hago este pacto contigo, me comprometo contigo. Ya que he sobrevivido, me comprometo contigo. Así deberían de decir los hijos de Dios y las hijas de Dios. Salmo 55, 20. Esto es para los que no honran la amistad. Porque la Biblia dice que amigo hay más que hermano. Se considera a un hombre sabio aquel que llega a ser amigo de los amigos de su padre. Imagínese usted, hermano, y ya tu padre no existe, pero existen los amigos de tu padre, y todavía tú puedes ser amigo de los amigos de tu padre. Qué manera de vivir la integridad. Salmo 55, 20. El que perjudica a sus amigos no cumple su compromiso. Ahora, déjeme quedarme aquí unos minutos con usted, porque también la Biblia dice que fieles son las heridas del amigo. Así que ser amigo no es tolerarle a tu amigo pecados. Ser amigo no es ocultarle las impiedades a tu amigo. Ser amigo no significa que mi amigo me diga a mí, si mi mujer te pregunta dónde es que yo estaba, por favor dile que yo estaba contigo. No, eso no es ser amigo. Entonces, de nuevo, vengo aquí a Salmo 55, 20. El que perjudica a sus amigos. O sea que cuando uno tiene una amistad y tiene un compromiso con esa amistad, con lo que se tiene que ver es que con el amigo en ocasiones se hacen tratos. En ocasiones con el amigo uno toma deuda.
En ocasiones con el amigo hay ministración. Y una de las cosas que nosotros deberíamos de saber es que es una debilidad ser traidor y deshonesto. Entonces, con el amigo, si adquieres una deuda, págala. La Biblia dice que el que tiene deuda, la Biblia dice primero que el que le presta a un necesitado, le presta a Jehová. Pero también la Biblia dice que si tú le debes a alguien, le pagues. Y no hagas como hacen los impíos, que piden prestado y no pagan. Entonces, lo que dice aquí Salmo 55:20 es que no perjudiques a tu amigo, porque el que perjudica a sus amigos no cumple su compromiso. O sea, no cumple el pacto de la amistad. Romanos 7:2, y con este versículo voy a terminar, solo lo voy a leer. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal que tenía con el esposo. Dice aquí, si su esposo muere. Voy a terminar, que el Señor te bendiga. Quiero orar por ti, quiero orar por todos los que están bajo el sonido de mi voz y quiero pedirle al Señor que los valores vengan a nuestra vida como una fortaleza para bendición, para restauración y para honra y gloria de su santo nombre. Honestidad, paciencia y compromiso. Recuerde esto: honestidad, paciencia y compromiso. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Te pido por favor que tú te honres y tú te glorifiques en la vida, Señor, de cada hijo tuyo. Y te estoy suplicando, Señor, que venga hasta nosotros una unción, Señor, de honestidad, de paciencia y de compromiso. De manera, Señor, oh Dios, que nuestro matrimonio se fortalezca, porque esas son las áreas de fortaleza de nuestras vidas. Te estoy suplicando, Señor, que tú nos guardes de la deshonestidad, Señor, de la impaciencia, y que nos guardes del egoísmo que continúa haciendo tanto daño en medio de la familia. Te lo pido, Señor, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Estoy recordando a toda la iglesia, Dios mediante, el viernes tendremos la reunión 7:30 de la noche para el culto escatológico, viernes 7:30, y el domingo el culto comienza a las 10, solo que estoy suplicando por favor que estemos llegando a las 9:30 para acomodarnos, para cumplir con las reglas de higiene y el espacio que tenemos que dejar social. Entonces, bendígame, hermano, por favor, y tratemos de estar a las 10 ya toda la iglesia para comenzar nuestro servicio. A todos los que nos están escuchando, que Dios les bendiga, y a los de Casa Jericín, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también. Le habla su pastor Raúl Martínez.